Vamos a este tercer bloque de debate con el tema, dos temas importantes, pensiones y vivienda. Vamos a partir hablando de pensiones. Quiero saber, ¿quiénes de ustedes están por terminar con las AFP? Levanten la mano. ¿Alguno está por terminar? Natalia Piergentili es la única que está por terminar con las AFP. Entonces, Natalia, ¿quién debiera estar a cargo de administrar el sistema previsional chileno si no son las AFP? Bueno, lo que hace la AFP no es un sistema previsional, finalmente, un sistema de ahorro individual. Creo que la AFP lo ha hecho bien en poner los recursos en ciertas carteras de inversión, pero sus sobrecostos de administración son brutales y no se condicen con lo que realmente tiene por objetivo dar pensiones dignas. Creo por eso que no es solo terminar con la AFP como las conocemos, sino también el ahorro tripartito entre empleador, trabajador y Estado, un sistema que tenga responsabilidad intergeneracional y, por cierto, definiremos quién administra los recursos. Pero como hoy día conocemos a la AFP, creo que no lo han hecho bien. Luis Silva. Yo definitivamente no soy un defensor de las AFP, sin embargo creo que es un sistema que con sus defectos ha funcionado, porque siempre hay que compararlo con la hipotética alternativa que es que el Estado administre o te asegure la pensión, y definitivamente la experiencia comparada no está a favor de que sea el Estado quien la administre. Pero aparte de este argumento de eficiencia, que es fundamental porque al final lo que importa son las personas, que las personas tengan una pensión digna, hay un elemento político, que es que tú al entregarle la administración de los fondos de pensiones al Estado, le estás entregando una herramienta de poder político sin contrapeso. Y eso una Constitución tiene que impedir que pase. Elizabeth Rodríguez. Yo creo fervientemente en que en esta Constitución debemos asegurar un bienestar social para todos, pero respecto de la administradora de fondos, podemos cambiarle el nombre, podemos cambiar el sistema. Ya estamos ahora actualmente en una mesa, el Partido de la Gente de Diálogo, en un comité de expertos que está Juan Marcelo Valenzuela, ahí nuestro Juanma, hablando específicamente de cuáles tienen que ser los cambios específicos en la reforma que el gobierno está trabajando. Y hay cosas esenciales que sí tienen que estar consideradas. El derecho a elegir, la heredabilidad y la inexpropiabilidad. Ya, ¿y quién debiera administrar el sistema previsional? Depende. ¿Depende de qué? De cómo escoja cada uno. Si la persona quiere escoger el sistema público, perfecto, un sistema público. Y si la persona quiere escoger un sistema privado, allá, enhorabuena. Marcelo Chilling, ¿usted está a favor de que se mantenga la AFP? Yo estoy a favor de un cambio integral del sistema previsional. Las AFP como inversoras pueden permanecer, ya, así es. Pero la previsión social no tiene la lógica de la ganancia y del mercado. Y aquí, junto con premiarse la constancia, el esfuerzo, la perseverancia, con la propiedad del 10% por parte del cotizante, hay que poner un sistema de solidaridad social. Las peores perjudicadas por el sistema actual son las mujeres, porque no tienen continuidad laboral por distintas razones, entre otras, ser madre. Eso hay que castigarlo en la previsión. Yo estoy por un cambio radical en esto. Un cambio radical, ya, un cambio radical, pero que tiene espacio, dice usted, para las AFP como las conocemos hoy. Como inversores, pero no necesariamente como administradores de los recursos, porque gastan innecesariamente, por ejemplo, en contratar fuerza de venta, porque como hay que captar, entonces hay que ir a vender, publicidad innecesaria, cuando esto en realidad es un impuesto que tenemos que pagar sí o sí los chilenos, no necesita promoción, porque se lo cobran igual. Y esas son las irracionalidades del sistema actual. Ya, le recuerdo que son 4 minutos nomás para todo el bloque, a Marcelo Chilling, para que no se le pase después. Jaime, ¿usted está de acuerdo en lo que dice Marcelo? El Estado chileno debe garantizar en la nueva Constitución una pensión para todos sus habitantes mínima, incluyendo las mujeres en el hogar, las dueñas de casa y también al personal de las Fuerzas Armadas y de las policías que no alcancen dicha pensión mínima. ¿Como una pensión garantizada universal? Garantizada mínima, financiada con rentas generales del país, de la nación. Creo que la cotización individual debe ser individual, heredable e inexpropiable. Y además, la persona puede elegir entre que se administre un sector público o sector privado. Ya, o sea, y eso es la siguiente pregunta que les quiero hacer. Bien claro, ¿no? Sí, por eso, quiero recoger de eso. La Constitución, mi siguiente pregunta era, ¿debe mantener la cotización individual como
propiedad individual hoy día es el 10%, ¿cierto? O avanzar hacia un modelo mixto, como el que se está proponiendo por parte, digamos, del gobierno, y eso era la propuesta inicial al menos. ¿Un sistema más solidario, Natalia? Lo que se está proponiendo no es un sistema solidario. Lo que se está proponiendo hoy día es que uno elija una proporción de la cotización que es el 6%. O sea, hoy día solo cotizamos nosotros, así no alcanza. Nos empobrecemos cuando jubilamos. Entonces, la cotización hoy día, en la propuesta de reforma y en lo que nuestro planteamiento es que exista cotización del Estado, del empleador y del trabajador. Sí. Y que sobre eso haya cierta solidaridad intergeneracional. No es un sistema de reparto, es solidario respecto de las distintas edades, para quienes se empiecen a jubilar, por cierto, se jubilen con un mayor monto de pensión. Ya, o sea, un sistema mixto. Una parte cotización individual y otra parte que vaya a un sistema solidario. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se está proponiendo. Connie, pero no le mintamos a la gente. A ver, ¿por qué le estamos mintiendo a la gente? El 6% que este gobierno pretende llevar adelante dice relación a un impuesto del trabajo. Así de simple. Ese impuesto es calculado en las empresas. Las empresas no van a perder la utilidad de su negocio. Por lo tanto, el costo del 6% lo asume indirectamente el trabajador. ¿Y quién lo debiera asumir si no es el empleador, como se está haciendo ahora? Como se está proponiendo. La propuesta está mal hecha, así de simple. ¿Quién lo debiera proponer ese 6% extra? No, es que no debiera haber 6% extra. Ese 6% perfectamente puede estar, pero a la cuenta individual de cada trabajador. Ah, ya, pero ese es el destino. Definitivamente. Ya, pero yo quiero preguntar, ¿quién lo pone ese 6%? Porque si tú lo que estás diciendo es que es un impuesto al trabajo porque lo está poniendo el empleador y finalmente eso se le va a traducir a un costo laboral. Lógico. Ya, entonces, ¿quién lo tiene que poner? El mismo, mira, si el problema no es el porcentaje o quién lo pone, si con este gobierno y con toda la discusión en la reforma, lo va a poner igual el empleador, pero no le mintamos a la gente diciendo que eso lo paga el empleador, va directamente calculado al trabajador. Luis, sí. Cuando en Chile hablamos de solidaridad, en realidad estamos usando un eufemismo para hablar de impuestos. Si hay algo que es solidario en Chile son los impuestos. ¿Por qué? Porque aquí todos pagan diferentes impuestos según las diferentes actividades o productos que compran o servicios que prestan. ¿Y a dónde va esa plata que pagan? A un fondo que nadie conoce bien cómo se maneja. Hay que ser un experto para conocer la intríngulis de a dónde va a parar el presupuesto nacional. Eso es solidaridad. Por lo tanto, cuando hablamos de solidaridad en un sistema de pensiones, lo que estamos hablando es de un impuesto extra que puede ser al trabajo a cargo del empleador, que finalmente se lo va a traspasar al consumidor o al empleado, o directamente al empleado. Ya, pero entonces ¿no debe existir un aumento de la cotización? Puede existir siempre que sea del trabajador y para el trabajador. Ya, o sea, el destino del 6% extra. ¿Usted está de acuerdo con que exista un 6% extra, pero que no vaya a un fondo solidario, sino que vaya además a la cuenta individual? Definitivamente. Y si no, llamémosle impuesto. Ya, Natalia está pidiendo la palabra, ya vamos con Jaime. Lo que no estoy entendiendo es, si esto se va a un pozo, es malo. No, es solidario. Pero si esto no se va a un pozo, está bien porque no se le va a cargar al trabajador como impuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A dónde va la plata? Porque convengamos que si sale del empleador, vaya a un fondo o vaya a la cuenta individual, igualmente está siendo una sobrecarga para el empleador y en algún minuto va a haber que ver cuál es la gradualidad, cómo eso lo hacen las pymes, etcétera. Eso es una discusión que viene. Pero mi duda es entonces, ¿el problema es el destino o el problema es que el empleador nunca pierde porque no va a poner ese 6% y lo vas a terminar poniendo tú como trabajador? Se lo preguntamos a Jaime Rabinet. Yo creo que el proyecto del gobierno es malo. Es estatista, como es la inspiración de este gobierno. Creo importante aumentar la cotización. Un 10% es absolutamente insuficiente en el resto del mundo. Sí. Todos cotizan cerca del 20%. Ya, ¿y qué se hace con ese 6%? Soy partidario del 6% de la cuenta individual heredable y que haya una pensión básica financiada con los impuestos de todos para todos los chilenos. Ya, o sea, igual que lo que dice Luis Silva. Estoy seguro, lo acabo de decir yo. ¿No? Exactamente, pero coinciden. Estoy buscando las coincidencias y las diferencias. Marcelo Chilling, ¿a dónde está de acuerdo con ese 6% extra? ¿A dónde tiene que ir? Connie, yo lamento constatar en esta conversación que el partido de la gente, el Partido Republicano, el Chile Vamos, disfrazado de algo distinto ahora. ¿Por qué dice disfrazado de algo distinto ahora? Porque no es el nombre que llevan, ¿no? Chile Seguro se llama el pacto. Pero ustedes también tienen un pacto
Sí, no está bien. Ustedes se llaman unidad y querían dividir a Chile en 11 naciones, perdóname. Pero 11 naciones. yo lamento constatar que este ramillete de partidos de derecha están a la derecha de Piñera. Yo quiero recordar que Piñera aceptó en la Cámara de Diputados una reforma presentada por él mismo donde se mantenía el 10% de cotización individual en la AFP y se creaba el Fondo Solidario manteniendo los 6 puntos adicionales en 3 para capitalización individual y 3 para el Fondo de Solidaridad. Ese era el proyecto. O sea, vamos de mal en peor. El Partido de la Gente fue aludido. Encomendémonos. Ya, Elizabeth, fueron aludidos ustedes. El Partido de la Gente fue aludido y nosotros no estamos a la derecha de Piñera, pero lo que sí tenemos que dejar en claro que si tú quieres cobrar el 6% a los trabajadores es injusto, porque el mundo, el universo de trabajadores es mucho menor y por lo tanto estás obligando a ese número de personas a generar un apoyo a un pilar solidario de todo el país. Por lo tanto, el Partido de la Gente ha propuesto que se genere un ahorro a través del consumo y que ese punto vaya directamente a la previsión. Jaime Rabinet también fue aludido, como a la derecha de Piñera. Usted fue ministro de ese gobierno. La verdad es que lo que no creo es en estas cuentas nocionales que ha levantado este proyecto, que en el fondo se convierten en lo que pasó en Argentina, que lo usan para cualquier cosa y no para la previsión. Entonces, realmente yo soy partidario de aumentar el 6% a la cuenta individual y que haya una pensión básica financiada con los impuestos de todos los chilenos. Natalia está diciendo eso, no es así, eso no es así. Yo lo que hace escuchar al lado mío. Dos cosas. Yo tengo mucho más respeto por la institucionalidad que hemos construido en Chile. Nosotros no somos Argentina, yo no me imagino que alguien no crea en las cifras que dice el Banco Central o que creamos que alguien va a hacer un corralito y se va a llevar la plata de los chilenos a la casa. Creo que tenemos una institucionalidad que hemos construido todos juntos y que está muy por encima de esas miradas catastrofistas. Pero dicho eso, lo importante acá es que va a seguir existiendo un pilar solidario, una pensión garantizada, por decirlo de alguna manera, y el resto va a ser incremental. Aquí se va a tomar en cuenta los años de cotización, se va a premiar el esfuerzo, se va a tratar de que la tasa de reemplazo, o sea, la diferencia entre su último sueldo y lo que es la reforma de pensiones, sea lo menos posible. De modo que no es que acá, con plata de usted, va a financiar el pilar solidario. Ese siempre lo va a financiar solo el Estado. Vamos a revisar cómo van los tiempos hasta ahora, partiendo por Elizabeth. Tiene Elizabeth Rodríguez 2 minutos, 1 segundo le va quedando a Elizabeth Rodríguez. A Natalia le va quedando 1 minuto con 5 segundos. A Luis Silva 2:38, al que más le va quedando por este lado. Marcelo Chilling 1:49, se ha portado mejor esta vez en esta ronda. Y Jaime Rabinet 2:26. Esos son los tiempos para que los puedan administrar. ¿Le está funcionando la tablet? Muy bien ahora. O sea, muy bien, porque se estuvo quejando cuando estábamos en el backstage, que se le apagó y que nunca nadie lo ayudó. Ahora lo escucharon, está funcionando perfectamente bien. Quiero preguntarles, en la Cámara de Diputados se está discutiendo ahora un 6º retiro de fondos previsionales. ¿Quién está de acuerdo? Elizabeth, ¿ustedes están de acuerdo con el 6º retiro? Sí, nosotros como partido, a través del diputado Rubén Oyarzo y su bancada, ha presentado un 6º retiro acotado. Y eso acotado dice relación a que el monto que se pueda retirar, que también está limitado por norma, sea de uso exclusivo para puntos específicos. Ya, ¿y ustedes no les suena o no les parece que todas las miradas económicas al respecto dicen que esto no es adecuado y que el gran problema, uno de los grandes problemas puede ser que esto aumente la inflación, que ya ha sido un problema tremendo, sobre todo para los más vulnerables? No, querida, consideramos que se requiere para la ayuda a la clase media y media emergente y sobre todo porque acá hay un gallito entre izquierda y derecha en el Congreso, porque si vamos a la idea primordial y principal, el autorretiro era la mejor carta y inclusive fue agregada en la reforma en la propuesta del Estado y aún así el mismo Estado después pidió que lo votaran en contra. El autopréstamo se refiere. Correcto. Luis Silva. Yo creo que es una política irresponsable. Evidentemente, con esto no se trata de ignorar las necesidades que pueden estar pasando muchísimas familias en Chile al día de hoy, especialmente con el alza de la inflación.
pero definitivamente aprobar un nuevo retiro no va a ser una solución porque van a subir todos los costos y el poder adquisitivo se mantiene estable si es que no baja. Y lo peor de todo es que hay que pensar a futuro. Es decir, son las platas de sus pensiones. Si hoy día las consumen, ¿con qué se le va a pagar la pensión mañana? A ese problema no hay una respuesta. Por lo tanto, definitivamente, quien propone el sexto retiro o nos dice qué va a pasar con las pensiones cuando esas personas que retiran la necesiten o no es responsable. Jaime Rabinet. Adicionalmente a lo dicho, hay un 20%, los más pobres, que ya no tienen nada que retirar. Entonces encuentro que es salvajemente sesgado dicho retiro. Yo sería mucho más partidario, dada la alta inflación, dado el 9% de desempleo, que para los sectores más pobres hubiera algún tipo de bonos, como se ha dado en los gobiernos anteriores y en este gobierno, que un retiro de esta naturaleza. Un bono focalizado. Así es. Natalia. Bueno, solo decir que la política de los retiros es mala, que en su minuto, cuando todos lo aprobamos, era por un exceso de focalización en pandemia, que era otro contexto. Chile ha vivido otras crisis económicas, el 98, el 2008. Reconoce que los apoyaron. No, por eso digo, Sí. porque era una anomalía en el momento en que ello ocurrió. Había una sobrefocalización. ¿Y ahora no tenemos anomalía? No, pero no estamos en pandemia, ni estamos con el país cerrado. O sea, ¿Y la gente sabe eso? ¿Entiende? ¿Sabe cómo funciona No, pero es el que, a ver, bolsillo de la gente? Es que yo creo muy respetuosamente que cuando uno está en política tiene que ser responsable, y yo podría hacerme famosa diciendo lo de los retiros o cualquier cosa efectista, pero uno tiene que tener altura de responsabilidad. Y yo creo que tal como Estado, el 98, el 2008, salimos de la crisis asiática y de la crisis especulativa, con políticas públicas, hoy día lo podemos hacer. Los retiros fueron una herramienta cuando había sobrefocalización y estaba en pandemia con el país cerrado. Ya no le quedan pocos segundos y todavía nos queda un tema. 12 segundos. La acusaron de irresponsable a Elizabeth. Definitivamente. Ya, Quiero ¿quiere defender. responder? Me quiero Pero defender. primero vamos a ir con... vamos a la respuesta y después vamos con Marcelo. Esto es muy simple. Los retiros, y hay que dejarlo claro, no son el efecto directo de la inflación. Eso está más que tratado. Son un factor. Lo dicen todos los economistas de todos los lados. Un factor, pero sí Pero el así... factor fundamental. Sí, pero tenemos 57.000 nuevos empleos que generan un circulante en el Estado que después lo niegan y lo vuelven a negar. Estamos hablando de una política que va a afectar no a un gran número de personas, a un número acotado, y el retiro es acotado, no es total. Marcelo Chilín. Les quedan 2 minutos. A todos los hombres les quedan en promedio 2 minutos, les digo. Así que nos quedamos con ustedes. Bueno, y cuando yo era diputado voté en contra del cuarto retiro. ¿Y de los primeros? Los primeros los voté a favor porque el gobierno del señor Piñera no reaccionaba. Cuando el señor Piñera reaccionó, incluso se negoció conmigo directamente, Carla Rubilar, el ministro de Hacienda Cerda, convinimos en el IFE universal, Sí. alrededor de 15.000 millones de dólares costó todo eso, e hizo innecesario el tema de los retiros. Hoy día estamos en otra situación. Yo sé que esto rinde, es popular. Es como hablar de seguridad. El otro día escuché a un republicano en un debate conmigo que en Chile había 47.000 venezolanos presos. 47.000 es el total de presos que hay en Chile. O sea, cortémosla con las mentiras. Vamos al fondo de los asuntos. Eso no fue una mentira, y fue un hablemos error. la verdad. No confunda la mentira con el error, Marcelo, porque son dos cosas distintas. Fue- No fui yo Ah, en ¿ya? todo caso, no. ¿Ya? Estoy simplemente haciendo el punto de que confunde la mentira No. con el error y son dos cosas distintas. Usted propone salvar a toda costa la Yo no he ISAPRE. propuesto a nadie. Yo no eso sí. Sí, porque Bueno, deben 1.400 millones de dólares a los ¿Y cuál es su chilenos? alternativa, Marcelo Chilín? ¿Cuál es su alternativa cuando caiga en la O sea, ISAPRE? la suya No, es- respóndale a la gente. ¿Cuál No, es su alternativa bueno, cuando se caiga en la Mi ISAPRE? alternativa es que paguen lo que le deben a la gente. Eso, ¿y qué pasa con la ISAPRE? Lo otro es legalizar el robo. Estos que dicen que persiguen a los sinvergüenzas, a los ladrones, la violencia, la delincuencia, proponen legalizar el robo. Luis. No puedo responder nada de eso, lo siento. Jaime Rabinet, que estaba mirando, tomando palco de esta discusión. De las cosas que me ha hecho volver a la política es precisamente evitar estas peleas personales y chicas. Me gusta discutir las cosas grandes. O sea, pero el salvataje o no el salvataje a la ISAPRE es importante hoy día. Perdón, pero no voy a entrar en la discusión que tenía Marcelo con Luis. Bueno, vamos a hablar de vivienda y de campamentos. Quiero preguntarle, ¿qué entienden ustedes por una vivienda adecuada? Jaime Rabinet. Yo creo verdaderamente que aquí se muestra el carácter estatista, comunista, marxista, de quienes estaban por el apruebo en el proyecto constitucional que yo llamo un mamarracho jurídico.
Ellos planteaban la vivienda digna y votaron en contra del concepto de vivienda propia. ¿Por qué? Porque en Cuba, Venezuela, la Unión Soviética antigua, el Estado construía las casas, las daba en arriendo barato y cuando se peleaba con el alcalde terminaba viviendo en otra parte. Soy partidario en la Constitución, para ser muy claro, ¿sí?, de que esté el concepto del derecho de los chilenos a la vivienda propia. Además de digna, en un barrio digno, pero la vivienda propia. Quiero ser muy claro y en el fondo los convencionales votaron en contra de esto y quienes votaron a prueba el 4 de septiembre pasado estaban avalando eso. Responde, a ver si nos responde inmediatamente Marcelo Chilin, que votó a prueba, ¿cierto?, por ese proyecto. ¿Le parece que tiene que decir que la vivienda tiene que ser propia? Y hoy día la comisión de expertos lo que aprobó, lo que está en este momento, ¿cierto?, en ese anteproyecto es que el derecho a la vivienda adecuada. Por eso yo les preguntaba si les parece que es correcto y qué entienden por vivienda adecuada. Yo voy a pelear para que sea propia, si es que soy electo. ¿Adecuada y propia? Sí, claro, y Ya. digna, obvio, Ya. pero propia. Yo estoy Marcelo. de acuerdo con lo que dice Jaime Rabiné, pero yo creo que se queda corto porque nosotros tenemos la obligación de garantizar el acceso a la vivienda. Hoy día el esfuerzo del Estado es insuficiente, es asistemático, no es perseverante y por lo mismo hemos llegado a la crisis que tenemos 650.000 familias el déficit. sin hogar. Y ese déficit, cuando terminó el gobierno para del agua eran subsanarse, 250.000. Ha aumentado en 400.000 el déficit habitacional. Eso bueno, es pero increíble. ese déficit para subsanarse supone dejar en la Constitución un mandato a los gobiernos a que tienen que cumplir con la garantía de darle una vivienda propia y digna a los chilenos. ¿Le quedan? Estamos de acuerdo. Un segundo se le acabó a Marcelo Chilin con el tema de la vivienda. Luis Silva. Yo estoy hoy día a favor de reconocer en la Constitución el derecho a una vivienda digna, decente, adecuada. Podemos discutir el adjetivo, especialmente porque me parece oportuno reconocer esta carencia en Chile. Pero aquí hay una cuestión. Si se reconoce en la Constitución, y lo pregunto, si se reconoce en la Constitución el derecho a la vivienda digna, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Acaso el problema habitacional en Chile no se ha resuelto porque la Constitución no lo dice? No. ¿Ha habido voluntad política? Sí, políticas deficientes si se quiere. Yo ignoro el tecnicismo, pero definitivamente si hay una propuesta en donde se corre el riesgo de populismo, es asegurándole a las personas o haciéndoles creer a las personas que por asegurarles un derecho a la vivienda digna en la Constitución van a tener al día siguiente Luis, una perdóname, vivienda pero digna. es un objetivo que el gobierno debe cumplir e intentar hacerlo. Absolutamente. Porque no hay cosa más importante para una familia que la vivienda. ¿Pero tú dirías que hoy no es un objetivo? Yo creo que no lo ha sido. Por algo ha habido 400.000 viviendas que faltan. Se ha construido mucho menos que en los años 90 y los principios de los 2000. Y eso es un error. En todo caso, yo lo que agregaría... Perdóname, fui ministro de Vivienda y conozco Sí, el no, tema. tranquilo, si no voy a discutir los tecnicismos contigo. Sí, es simplemente señalar que estas propuestas en la Constitución tienen siempre este riesgo y la de la vivienda quizá es una de las más peligrosas. Lo único que yo añadiría, pensando en el Consejo Constitucional, es que la discusión de la vivienda tiene que darse en un contexto más amplio. Hay que hablar de planificación urbana, hay que hablar de urbanismo, porque al final, ¿dónde está la vivienda? ¿De quiénes te rodeas? Es clave para la dignidad de las personas. ¿Y debe garantizarse que sea vivienda propia? Propia, definitivamente. Ya, debe garantizarse. O sea, es si la opción es estatal, ¿no es cierto? ¿Estatal o propia? No, Propia. Sí, propia o puede ser, por ejemplo, arrendada, que es otra de las fórmulas, que no sea... Claro, bueno, si es del arrendatario, que no es el Estado, bien, es lo mismo. No, pero si es del Estado. No, si es del Estado, no. O sea, Elizabeth. Sí, acá yo creo que hay una muy mala copia del derecho que está establecido en la Declaración Universal de Derechos de los Derechos Humanos del 48. Hay que entender que ese artículo fue después desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Y ahí lo que hace es hacer una mención a una vivienda adecuada porque el pacto original establece que la vida de un ser humano debe ser adecuada y por lo tanto tiene que tener derecho a la vivienda. Entonces en Chile estamos tratando de copy-paste un artículo para que lo adecuemos a nuestro sistema. ¿Cómo Acá el debiera problema ser no es constitucional. para el partido de la gente? Acá el problema no es constitucional. Acá el problema que tenemos es administrativo, donde las políticas de gobierno no han sido las adecuadas para cumplir con esta necesidad. Ya, pero ¿qué debiera decir en la Constitución? ¿Qué derecho se debiera garantizar? ¿El Definitivamente la vivienda. El derecho a una vivienda es un derecho humano. derecho a una vivienda digna, Sí. a una vivienda propia, a una vivienda adecuada? Esa semántica es la que debemos limitar. Se le acabó el tiempo. Natalia. Claramente derecho a la vivienda, vivienda digna y además propia, pero eso se hace con un Estado que está ordenado,
que además permite inversiones y hace que el país crezca. Aquí no todo se lo podemos dar a un Estado jibarizado. Acá tenemos que generar un país con tranquilidad para invertir y crecer. ¿A quién le queda tiempo? Parece que solamente a Jaime Rabinet 43 segundos. Y además voy a... Y a Luis Silva 14 segundos, ¿cierto? Ya, voy a aprovechar, ¿cierto?, la experiencia del ministro de Vivienda también, porque hoy día, como hemos dicho, tenemos un déficit de 650.000 viviendas. La meta que se ha puesto este gobierno es que de aquí a que termine el periodo, lograr construir 260.000. Eso significa que a ese ritmo vamos a necesitar 3 periodos presidenciales, contando este, para llegar a la meta de las 650.000. ¿Qué se puede hacer a nivel constitucional para acelerar eso? ¿O no hay nada que hacer? Las constituciones no son la varita mágica que resuelve todo. Lo importante, en mi opinión, es que se contemple en la Constitución dicho derecho y haya voluntad política de los gobiernos para hacerlo. Yo quiero decir, por ejemplo, que ha habido negligencia en materia de campamentos. Cuando terminamos el gobierno del presidente Lagos, había 20.000 familias viviendo en campamentos. Logramos resolver 80.000 soluciones. Hoy día hay 113.000 familias. 114.000, exactamente. Perdón, me equivoqué por uno. No, pero... realmente es una cosa terrible. Yo siento y comparto que es muy importante contemplar en la Constitución el gobierno de ciudad, el tema urbano, porque hoy día la calidad de vida pasa por los espacios públicos. Por tanto, estoy por poner en la Constitución alguna norma que fomente el urbanismo. Se le acabó el tiempo. Luis Silva tiene 14 segundos. Para hablar de este tema, le estoy preguntando cómo hacer en la Constitución para acelerar, o si se puede hacer algo, acelerar esta meta, porque tenemos un déficit de 650.000 viviendas, sumando además la gente que vive en campamento. O sea, si le vamos a garantizar además en la Constitución el derecho a la vivienda, y hay 114.000 hogares que están en un campamento, ¿cómo se hace? Y esos más los que se van a sumar fruto de la inmigración y el crecimiento natural de la población, porque hoy día el 80% del déficit se ve a personas que están allegadas en las casas de otros o viviendo en muy malas condiciones. Yo lo único que diría es que hoy día la preocupación de la vivienda tiene que ir acompañada de una preocupación integral por la familia. Listo, Luis Silva con el tiempo. Muchas gracias a mis 5 candidatos que tengo aquí en mi bloque.